Bienvenidos de nuevo a este canal dedicado a la difusión de las ciencias cognitivas y especialmente a la teoría de la cognición corporizada. Les recuerdo que mi nombre es Cristian Vélez y en esta oportunidad abordaremos el tema de la concepción enactiva de la cognición, también denominado el enactivismo. El enactivismo es una corriente de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas que empezó a desarrollarse desde los años 70, pero que se consolidaría como un paradigma alternativo en los años 90 luego del reputado trabajo The Embodied Mind, publicado por Francisco Varela, Evan Thompson y Eleanor Roche en 1991. El enfoque enactivo surge en principio como una alternativa a los enfoques computacionales de la cognición, especialmente contra la visión cognitivista, que concibe la cognición como el resultado de procesos de computación secuencial y localizada de representaciones simbólicas. Con una posición menos radical, tomó también distancia de la postura conexionista, que concibe la cognición como procesos de computación subsimbólica paralelamente distribuidos en una red de componentes simples, dinámica y densamente interconectados. La analogía entre la mente y la computadora es lo que le dio nacimiento a las ciencias cognitivas en general. Estamos hablando de algo que ocurrió, de una revolución epistemológica que ocurrió a mediados del siglo XX, porque hasta ese momento se consideraba que la mente humana era como una especie de caja negra, era imposible saber lo que había dentro, lo que ocurría dentro. Pero con el avance de la cibernética, de la matemática, de la computación, de descubrimientos también que ocurrieron en terrenos más sociales como la antropología, la sociología, o en terrenos más formales como la lingüística, pudimos meternos dentro de la caja negra y pensar a la mente humana como representaciones, ¿no? Entonces, a partir de así surge una metáfora, la comparación entre la mente humana y una computadora. De manera que la mente sería al software lo que el hardware sería al cerebro, ¿no? No es estricto esto y no todos están de acuerdo. El enactivismo se ha declarado en contra de las visiones computacionales, fundamentalmente porque éstas asumen que la cognición se basa en procesamiento de información para la resolución de problemas predefinidos que la gente encuentra en un mundo preexistente o dado de antemano y en el que se desenvuelve. La cognición no consiste en la actividad computacional de un sistema para resolver problemas predefinidos y mucho menos en un mundo predado o preestablecido. En su lugar, el enfoque enactivo sostiene que la cognición es actividad adaptativa generada por toda la organización corporal de un sistema viviente sobre un mundo codeterminado por la propia organización dinámica y estructural de dicho sistema. Los enactivistas sugieren que la organización dinámica de un sistema viviente debe ser concebida como el resultado de una historia de acoplamiento estructural que se ha ido produciendo a través de la deriva evolutiva del linaje al que pertenece dicho sistema. Este acoplamiento conllevaría diferentes estrategias de respuesta adaptativa que son generadas por las interacciones entre los subsistemas corporales que constituyen a cada sistema viviente, especialmente en los animales sería el cerebro y el resto de partes corporales que modulan o construyen su actividad cerebral. De modo que podemos decir que para el enfoque enactivo, la cognición consiste en las acciones efectivas que despliega un organismo para mantener su acoplamiento con el mundo, un mundo que su propio cuerpo y actividad codeterminan. En sentido más fenomenológico, Edwin Hutchins, en su libro Cognition in the Wild de 1996, define la enacción como la idea de que los organismos crean su propia experiencia a través de sus acciones. Es decir, que los organismos no son receptores pasivos de información del entorno, sino que son actores en el entorno, de tal modo que lo que experimentan está determinado por su propia forma de actuar y por la estructura de su cuerpo, cuya dinámica interna genera tales acciones. Esta ha sido la idea de Francisco Varela, principal proponente del enfoque enactivo. Veamos. Yo creo que una de las cosas que hoy día ha estado pasando en los últimos 15, 20 años en estas disciplinas en las que yo estoy metido, es que hay un mensaje que todo el mundo debería comprender hoy por hoy, ¿no? Que esa historia del antagonismo o de la dualidad mente-cuerpo se acabó,
que eso es puramente un reflejo adquirido, que desde el punto de vista científico, filosófico y culturalmente, más así en grande, no hay manera ni ninguna razón para confundirlo. Me explico. Decir que hay una especie de contradicción o de separación entre la mente y el cuerpo tendría que decir lo mismo que pensar que hay una contradicción entre el movimiento del caballo y sus patas. Eso es absurdo, nadie va a decir eso. Bueno, pero equivale a lo mismo. El cerebro, el cuerpo en realidad debería decir, el cerebro dentro del cuerpo, es decir, el cerebro con los músculos, con los nervios que van a los músculos, con las vísceras, con el corazón, todo eso forma parte del sistema nervioso. Cuando todas estas partes, todas estas neuronas se ponen en acción, como las patas de los caballos, tenemos un fenómeno que emerge, que es no el movimiento, sino la mente. Podemos ver que los enactivistas hacen uso de nociones como sistema, emergencia, dinámica interna, experiencia, entre otros. Esto se debe a que, en lugar de inspirarse en las ciencias de la computación y de la lógica, el enfoque enactivo toma sus bases conceptuales de la teoría de los sistemas dinámicos y, por supuesto, ha recibido una gran influencia de la tradición fenomenológica de la filosofía. Bueno, yo creo que justamente el descubrimiento de esta noción de la armonía, de la integración de las reglas de pasaje entre lo local y lo global, fueron descubiertas gracias al hecho que en la investigación uno estuvo forzado a abandonar la noción de computación. ¿Por qué? Porque la noción de computación es una noción que te deja en un plano puramente abstracto, o sea, tú tienes símbolos y reglas de cálculo. Sintácticos, esencialmente, como si fuera el lenguaje, como si fuera un programa de computadora. Y es muy difícil ver cómo eso tiene una encarnación, tiene una existencia corporal, cómo se le mete en el músculo y el hueso. En cambio, cuando tú cambias de perspectiva, y yo no estoy de acuerdo contigo que es un cambio sutilmente distinto, es un cambio radicalmente distinto, que es pasar a esta noción de dinámica, de sistemas dinámicos, que, como tú sabes bien, matemáticamente es otro animal, es otro partido, otro juego. Porque eso te permite directamente ligar a lo que es el cuerpo, o sea, la biología es dinámica. También es necesario observar que el enfoque enactivo asume la tesis de la corporización de la cognición. Para los enactivistas, la cognición es la actividad sensomotora autorregulada por un organismo vivo corporizado. Esta actividad emergería del control distribuido entre sus subsistemas corporales, dentro de los cuales el sistema nervioso central, en el caso de los animales y los humanos, desempeñaría un rol crítico. Sin embargo, el enactivismo interpreta la tesis de la corporización de una manera distinta a otros enfoques de las ciencias cognitivas, ya que presenta un modelo de la cognición no como un proceso corporalmente distribuido de procesamiento de información, como podría ser asumido por el funcionalismo extendido. En su lugar, el enactivismo afirma que la cognición es en general una actividad distribuida de construcción de significado realizada por un sistema viviente como un todo. De modo que este enfoque sostiene que la actividad cognitiva está corporizada en el sentido de que la cognición depende de un cuerpo con una cualidad bastante especial, a saber, que tiene vida. Los sistemas no vivos, un robot por ejemplo, aunque pudieran tener una compleja programación computacional que simulara muchas funciones cognitivas de los organismos vivos, como la percepción, el movimiento dirigido o la memoria, carecerían realmente de cognición. Romeo. Comenzó a desarrollarse en 2009 y ha sido diseñado para ayudar a personas dependientes. Mide 1,40 m y pesa 35 kilos. Está equipado con cámaras, micrófonos, altavoces y distintos sensores. Puede caminar y sujetar objetos e identificar caras y obstáculos. Pero, ¿por qué los enactivistas piensan que la cognición y la vida de un organismo están necesariamente interconectados? Bueno, la idea básica es que la cognición constituye un sistema de autorregulación de las interacciones del organismo con su entorno, un conjunto de habilidades de autocontrol en función de preservar la vida, la cual es entendida como una capacidad que tienen los organismos para autoproducirse y automantenerse como sistemas físicos fuera del equilibrio termodinámico, es decir, para mantenerse lejos del estado de completa inactividad, lo que en un sentido físico sería equivalente a la muerte. A esta capacidad de los seres vivos para autorregularse y autoproducirse, los enactivistas la llaman autonomía. Así,
el aspecto teórico característico del enactivismo sería que entiende la corporización de la cognición como una forma de autoorganización y autorregulación del cuerpo de un agente para conservarse como un sistema autónomo. Dicho de otro modo, este enfoque sostiene que la autonomía constituye la noción clave para entender el origen y naturaleza de la cognición. De acuerdo con los enactivistas, como constantemente reiterado por autores como Varela, Thompson o Di Paolo, todos los sistemas vivos serían formas concretas de sistemas autónomos. Un ser vivo, ya se trate de un organismo unicelular bastante simple como una bacteria o de un metazoo altamente complejo como un primate, constituye un agente autónomo porque es un sistema autopoiético adaptativo. El concepto de autopoiesis surge en mí en el intento de contestar una pregunta que me hace un estudiante en 1960 en la Facultad de Medicina cuando yo dictaba un curso de biología. Lo que yo quería hacer es poder decir qué comienza, no qué creo yo que comienza. Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituían a un ser vivo. Si las condiciones que constituyen a un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Pensando en eso, yo por otras circunstancias me di cuenta que lo central de los seres vivos es su autonomía. De ser sistemas tales que todo lo que pasa con ellos tiene que ver con ellos. Que lo externo no especifica lo que les pasa, sino que gatilla procesos que tienen que ver con ellos. Entonces me dediqué a pensar qué tiene que pasar en las dinámicas fisiológicas, en las dinámicas moleculares, para que surja un sistema, un ente, que tiene esas características. Y desde todo el conocimiento que yo tenía en esa época, estoy hablando de 1963, 64, empecé con la pregunta del 60 y la contesto al final del 63, me doy cuenta de que lo que pasa con los seres vivos es que todas las moléculas que los componen se producen allí. Entran moléculas y salen moléculas y forman un remolino de producciones moleculares, de modo que las moléculas que se van produciendo participan en la producción de las mismas clases de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y es a eso lo que he llamado autopoiesis. Es una dinámica en la cual lo que ocurre en esa dinámica como procesos de producciones moleculares da por resultado el sistema en el cual esos procesos moleculares se producen. Entonces se produce a sí mismo. Autopoiesis, producción de sí mismo. Pero, ¿qué quiere decir exactamente que todo organismo vivo es un sistema autopoiético? Siguiendo las ideas de Maturana y Varela, los enactivistas asumen que la autopoiesis es la propiedad autoorganizativa de los seres vivos que los hace capaces de realizar procesos de autoproducción, automantenimiento y autodistinción como sistemas individuales con relación a un ambiente. Pero además de ser capaces de autogenerarse continuamente a través de redes de procesos circularmente cerrados que conforman sus metabolismos, todos los seres vivos exhibirían mecanismos adaptativos funcionalmente desacoplados de su organización metabólica que les permitirían interactuar inteligentemente con su mundo. Por ejemplo, percibir, moverse, evaluar o construir significado sobre la información ambientalmente relevante. Estos mecanismos de interacción, es decir, los mecanismos cognitivos, estarían al servicio último de la conservación de la autopoiesis, es decir, de la vida. El énfasis sobre la autonomía es entonces el rasgo característico para entender la cognición en un sentido enactivo, pues bajo ella se reúnen la capacidad de los seres vivos para autogenerarse y autorregularse, es decir, la autopoiesis y la adaptividad. Concretamente, la adaptividad de los sistemas autopoiéticos se ha convertido para el enactivismo en un concepto clave para su explicación de la cognición. Esta idea es sumamente difícil de entender, pero intentaré clarificarla. La relación entre adaptividad y cognición está vinculada a la idea de que los sistemas vivos son sistemas físicamente precarios, es decir, seres cuyo automantenimiento depende de un delicado y limitado rango de parámetros físico-químicos. La hipótesis del enactivismo es que la condición de precariedad se debe a que el dominio de viabilidad homeostática es constantemente perturbado desde el interior del sistema por el surgimiento de necesidades energéticas y de nutrientes para mantener la red de autoproducción
y desde el medio externo con el que interactúa para hallar sus fuentes de energía y nutrientes. Específicamente cuando un sistema autónomo sufre una ruptura de su homeostasis a causa de tales perturbaciones, el sistema reacciona mediante respuestas adaptativas, estereotipadas o aprendidas, a fin de compensar las tendencias negativas en la dinámica de procesos internos, evitando así el colapso del sistema en un estado de equilibrio termodinámico, es decir, en la disolución de la vida. Aquellos mecanismos internos a los sistemas vivientes que permiten las respuestas adaptativas a las perturbaciones ambientales, por ejemplo el cerebro en los animales, constituyen las estructuras críticas responsables de su repertorio conductual y de sus habilidades cognitivas, constreñidas, distribuidas y moduladas por su organización corporal como un todo. ¿Cómo se define la precariedad? ¿Tiene que ver con escalas de tiempo? Bien, la precariedad está muy claramente definida en la literatura enactiva. Es la tendencia que todos los sistemas materiales tienen a desagregarse o a sobrepasarse o simplemente a cambiar cualquier propiedad que identifiques como útil. ¿Pretende la precariedad capturar esa falta de continuidad? La precariedad se relaciona con la cuestión de las escalas de tiempo, ya que, en efecto, cuando hablamos de sistemas precarios o de la precariedad como una idea esencial, subyacente a la idea de autonomía y a la concepción enactiva de la vida, estamos hablando, por supuesto, de la falta de garantía de las propiedades de un sistema para mantenerse iguales siempre. Esta inestabilidad o metaestabilidad está ocurriendo a escala de tiempo del proceso de la vida. De este modo, a partir de los mecanismos adaptativos operacionalmente acoplados al resto de subcomponentes funcionales en su corporización global, es que surgen propiamente las habilidades sensomotoras y evaluativas de un sistema autopoiético para garantizar activamente su vida. En síntesis, un sistema autopoiético adaptativo es un sistema con capacidades de tipo sensomotor para responder y actuar autónomamente en su ambiente. Esta es la idea general de lo que es la cognición corporizada para el enfoque enactivo de las ciencias cognitivas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Los invito a darle un vistazo a los otros videos relacionados con el tema que podrán encontrar en mi canal.